Buenos días a todos. Vamos a dar inicio formalmente a la segunda charla de este taller que lo denominamos desalojo. Dentro del taller hay distintos módulos, este es el módulo 1. En el primero hicimos un pequeño recordatorio de la reforma de la ley 27.551 y ahora a continuación el doctor Diciasio nos va a adentrar en los temas que son ya la formalización del contrato de locación, la seña, la reserva, algunas situaciones prácticas que se pueden ir dando, después el tema de la intimación y va a tratar también el tema de la mediación prejudicial obligatoria. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor Diciasio para que nos enseñe un poquito sobre estos temas. No sé cómo se ve. Que se vea pantalla completa. Estamos tratando de coordinar el sistema que uno tiene con el sistema de acá del colegio, ¿verdad? Denos un segundito antes de empezar. Opción de presentación, ¿cómo lo veremos? Creo que tiene que poner habilitar edición para que le permita poner la vista completa. No tenemos esa opción acá. Ahí arriba yo veo que dice vista protegida, cuidado, y ahí dice habilitar edición en el archivo que van a mostrar. ¿Esto minimiza? ¿Cómo? Vamos a compartir. Vení, acércate. Salimos escape. Profe, pruebe con F5. F5. Sí. Sí, no, pero F5 acá. ¿Será ese? En realidad es. A ver, permiso. F11 es pantalla completa. Sí, pero para que dejemos de compartir. Acá nos ven solamente a nosotros y compartimos pantalla. Acá, en compartir pantalla y vamos a pantalla. No, sería esta. Esta sería. Sí. Sí, pero en realidad es esta la presentación. Compartir. Claro, ahí, ¿cómo lo ves vos? Ahí. No, también disminuye. Sí, que se ve. Bueno, si no lo hacemos así. Si lo vas pasando así y vas pasando acá, ¿ves? Claro, sí, tarda un poquito, pero. Y ahí lo vas pasando y te van viendo también vos acá. En la que vas hablando. Ambas dos. Bueno, bárbaro. Perfecto. Gracias. Bueno, buenos días ante todo a todos. Como bien dijo Germán, esta es la continuación del taller de desalojo. La idea es hacerlo un poco práctico, así que si conforme voy pasando las distintas filminas tienen la necesidad o quieren hacerme alguna consulta, la idea es hacer esto un ida y vuelta y no hacerlo tan teórico, que sea una sola de las personas las que esté hablando. Hoy, como bien comentó Germán, este taller lo estamos dando juntamente con la colaboración de la Comisión de Jóvenes Abogados y vamos a tocar los temas de seña, la diferencia entre seña y reserva, el contrato de locación con las situaciones prácticas usuales que uno ha vivido, que le tocan, y si algunos en particular quieren hacer un comentario también lo hacemos, la actuación extrajudicial, en especial todo lo que es la parte de intimación, y después cómo repercutir las cuestiones de la mediación prejudicial obligatoria en toda esta etapa prejudicial anterior al juicio de desalojo propiamente dicho. De ahí es
que el primer tema que vamos a tocar es la diferencia entre seña y reserva. Si bien esto es un poco teórico, pero me pareció importante hacer la diferenciación entre uno y otro. Y la seña específicamente está fijada en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1059, que señala que la entrega de señal o barra se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. En tal caso, quien entregó la señal lo pierde en beneficio de la otra y quien lo recibió debe restituir la doblada. Dentro del escrito debe considerarse, que debe especificarse que la entrega de dicha seña es en parte del precio, para ser considerada también como tal, y la seña es ya de por sí un contrato bilateral, que en caso de concretarse la operación, dicho monto se toma a cuenta del precio. A diferencia de lo que es la reserva, que es considerada una oferta de carácter unilateral, siempre es ad referendum, dicho de otro modo, sujeta a la aprobación del propietario. No obliga a ninguna de las partes, como si la seña, a un resarcimiento económico. Y ese es necesario que contenga un plazo de cumplimiento a tal efecto. Si alguna de las partes se arrepiente, se le devolverá la suma constituida al reservante sin perjuicio alguno. Este tema está muy bien analizado ya por nuestra Cámara de Circuito, en una jurisprudencia que, si bien es del año 2012, en cuanto a lo que es la parte dogmática, se siguen manteniendo los mismos criterios actuales. Así que me parece que en ese caso el juzgado de la Cámara de Circuito definió la diferencia entre lo que es una seña y reserva y las distintas implicancias del tema. En el caso Lema-Nancy Noemí contra Administración San José sobre ordinario, en ese acuerdo que señala ahí. Quédese tranquilo, si quieren tomar nota, toman nota. Estas charlas, como todas las que venimos dando, se publican en el YouTube del Colegio de Abogados, así que la información va a estar volcada a todos los colegiados. ¿Por qué me pareció hacer este hincapié? Porque es habitual en el mundo inmobiliario estas situaciones, si es una reserva o es una seña, y qué encuadre nosotros como abogados debemos darle a los fines de fijarnos ante un reclamo y en algunos casos abusos, que no siempre es habitual, en cuanto por parte de la inmobiliaria, en cuanto a la devolución o no devolución de dicha seña o la solicitud de la seña doblada, si cumple o no cumple los determinados requisitos. Lo cierto es que hoy uno es fijado bien un contrato, específicamente determinado por nuestra normativa, y otro es un contrato, digamos, innominado de uso y de práctica y costumbre, pero que también requiere ciertos requisitos para ser considerado como tal, que en el caso estamos hablando de la reserva. En virtud de ambas cuestiones también tiene que determinarse otros temas no particulares, que a veces uno plantea tanto una reserva como una seña, y ambos tienen plazo. ¿Qué pasa cuando ese plazo ya transcurre? Que es habitual, también de uso costumbre, ya sea por la averiguación de la garantía o por lo que sea, son cuestiones que se van dando y empiezan las rispideces en cuanto a la devolución o el arrepentimiento tanto por uno o por otro. Entonces es bueno tener en claro esas situaciones y siempre contar con, en ambos casos, hoy la posibilidad de hacer un domicilio electrónico, y si transcurrieron ambos plazos, empezar a notificar del cumplimiento de dichos plazos para dejar asentado también la posibilidad de reclamo o la devolución, tanto sea reserva, tanto sea de seña, o en su caso aplicar la indemnización correspondiente, y que la otra parte también tenga la posibilidad de expresar su opinión de por qué hubo o no hubo atraso respectivo, que también es habitual. Hoy con por ahí algunas demoras que genera el registro de la propiedad, esto es algo que se tiene que tener en cuenta, y lo que trae aparejado, tanto una cuestión u otra, es lo que voy a hablar, que es lo que anteriormente se llamaba responsabilidad precontractual, que es un tema que también dentro del chat lo hemos ha surgido como una opinión, por eso me pareció interesante volcarlo también en esta charla, que hoy está específicamente determinado como tratativas precontractuales, que lleva los artículos 990 a 993 del Código Civil y Comercial, que no quedan solamente ahí porque también están sujetos a otros articulados.
De ahí está la libertad de negociación, donde señala que las partes son libres para promover tratativas dirigidas a la formación del contrato y para abandonarlas en cualquier momento. Clásico de un contrato de locación, cuando va a ir a ver la persona el inmueble. Ahí empiezan, digamos, las negociaciones, las tratativas propiamente dichas. Lo primordial para todo el tema de lo que es la responsabilidad precontractual es el deber de buena fe. Pero el deber de buena fe por sí está sujeto también a otros deberes secundarios que acompañan a este deber de buena fe. Y ahí tenemos el deber de que lo que es la colaboración, en lo que es la entrega de toda la documentación, la protección de la confianza, y el deber de informar. Este es uno de los pilares que también está muy sometido, lo tenemos más claramente fijado en lo que es la Ley de Defensa del Consumidor, pero también es aplicable dichos principios a esta responsabilidad precontractual. El incumplimiento de este deber genera la responsabilidad de, obviamente, resarcir dicho daño. Tenemos también, no algo menor, que es el deber de confidencialidad. La parte que incumple este deber está obligado a reparar el daño sufrido por la otra, y si ha obtenido una ventaja indebida en la información confidencial, queda obligada a indemnizar a la otra parte en la medida del propio enriquecimiento. Esto también es habitual que se dé, y por lo general cuando un inmueble se saca del comercio, siempre hay alguien interesado en decir a quién se lo alquilaste, a cuánto lo alquilaste, si yo te doy un poco más. Por lo menos son los casos que uno ha tenido conocimiento, y es dentro de lo que es el ámbito inmobiliario. A veces estas situaciones se dan, no en su gran parte, pero habitualmente o aisladamente se dan. Y acá aparecen las que son las cartas de intención, que yo las asimilo justamente a lo que es la reserva o la seña. Son los instrumentos mediante los cuales una parte o todas ellas expresan un consentimiento para negociar sobre cartas bases, limitado a cuestiones relativas a un futuro contrato, que son de interpretación restrictiva y solo tienen la fuerza obligatoria de la oferta si cumplen sus requisitos. Muy similar a lo que sería la seña propiamente dicha, y en su caso puede asimilarla también a una especie de reserva con, obviamente, los requisitos que charlamos anteriormente. Queda la posibilidad de estas tratativas precontractuales en caso de incumplimiento, a una reparación plena. Y ahora, cuando vemos reparación plena, hacemos eco a la indemnización al amparo del principio de la reparación establecido en el artículo 1740 del Código Civil y Comercial, en combinación con la regla de la relación causal del artículo 1726 de primera parte del Código Civil, al disponer que son reparables las consecuencias dañosas que tuvieron un nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Es decir, toda relación contractual, inclusive desde el punto de vista inmobiliario, en caso de compra-venta, e inclusive también, aunque no muy habitual, en cuestiones de locación de inmuebles, da la posibilidad de reclamar un daño y perjuicio de ambas partes, tanto del locador como del locatario, por estas tratativas precontractuales. Casos puntuales, por eso lo quería hacer un poco de cuestiones prácticas, estos temas, es por ahí la posibilidad de querer contratar un galpón, y se firman estas cuestiones, y con el devenir de las tratativas se requiere el informe técnico de un arquitecto, de un ingeniero, porque el locatario quiere hacer determinadas obras o determinadas mejoras dentro del inmueble, que quiere ver si son factibles, o en su caso, si es viable para el negocio que él quiera poner. Porque lo cierto es que hoy las personas ingresan al mundo inmobiliario simplemente por una publicación de la inmobiliaria que pone a la oferta del público un bien, pero a veces no están todos los detalles y toda la información. Y esa información y esos detalles se van llevando a medida, una vez que lo va a ver la gente, va a ver de qué se trata y qué es lo que puede hacer y si le sirve también a su finalidad. Esto, por eso es importante que cobra vigencia al momento de realizar la reserva o la seña, de fijar todos estos elementos y que no vengan con posterioridad. Me ha tocado casos de reclamos porque toda esta negociación, toda esta tratativa
comercial, hasta con firmas, con simples reservas habituales, se transformó en una cuestión de 4 o 5 meses sin terminar de alquilar el inmueble, con el posterior arrepentimiento inclusive del locatario, porque el informe técnico, si bien le daba la posibilidad, terminó haciendo el presupuesto demasiado caro, entonces no le servía, y el locador sacó del mercado ese inmueble durante 5 o 6 meses. Y cuando damos en cuenta cuál era el monto de reserva que se había hecho, o de seña que se había hecho, ni siquiera una seña con una indemnización doblada alcanzaba a cubrir el daño de toda esa tratativa que se daba. Por eso es importante, tanto para uno como para otro, inclusive para el corredor inmobiliario, dar toda la información del caso y hacer inclusive una evaluación de tanto sea por ahí lo que es el alquiler habitual o el alquiler habitacional no genera tantos inconvenientes como si lo genera una locación comercial. Más cuando dentro de esa locación comercial, ya después voy a dar algunos temas que me ha tocado por la actividad, para volcárselo, y que eso puede llegar a generar ciertas, considero, responsabilidades precontractuales, y que generan esas situaciones que no terminan de dirimirse en el tiempo o a corto tiempo para poder seguir adelante. Por eso hablamos de lo que una vez ya, digamos, pasada esa etapa precontractual, ya estamos lo que es la formación propia del contrato de locación, que obviamente con la formalidad de que analizamos la última reunión que la dio Germán Bariari al respecto, qué debe contener propiamente el contrato de locación. Y yo considero que deben tenerse toda la información y toda, tanto el locador como el locatario, completa, en cuanto a DNI, quit o quil, el nombre completo, si es posible hasta el apellido materno, para la identificación concreta de esa persona. Acá también tenemos que tener en cuenta si el caso habitacional, y a veces es habitual, y sé que las inmobiliarias también lo hacen, y los abogados cuando redactamos un contrato también lo hacemos, fijarse quién es la persona que va a habitar específicamente el inmueble, que a veces no es la misma persona que figura como locatario. Entonces eso puede traer el día de mañana un eventual inconveniente, porque ahí vamos a tener una cuestión también de buena fe, porque a lo mejor hasta con conocimiento propio de la inmobiliaria o con conocimiento propio del locador, la persona que está habitando el inmueble y que paga habitualmente todos los meses el alquiler a través de su propia cuenta bancaria, no es la persona que figura como locador. Entonces ahí puede llegar a generarnos el día de mañana una defensa que nos puede llegar a tambalear la situación sobre esas cuestiones. A veces estas cuestiones se dan en las separaciones o en los divorcios, donde a veces también para confrontar un poco, cubrir todas las garantías de los recibos de sueldo como garantía, sale la expareja, sea hombre o mujer, como locador, pero en realidad es para que viva su expareja, que no, si bien no convive, lo cierto es que quien efectivamente está habitando el inmueble no es la persona que efectivamente está ocupándolo. También se da en el mundo comercial. A veces sale una SRL respecto de objetos diferentes a los que efectivamente se puede llegar a estar dando. Entonces todos esos temas hoy hay que tener mucha precaución, tomarse un pequeño tiempo para hacer el control de todas esas situaciones. Y ahí sí también vamos a lo que es los domicilios. Justamente a veces el locador, quien figura como locador, no vive ahí, y a qué domicilio. Entonces fijar esos domicilios, en especial por la costumbre propia de los juzgados, que cuando hay inconveniente al momento de la notificación en cuanto al domicilio,
nos hace notificar a la Cámara Electoral a los fines de fijar cuál es el último domicilio vigente o legal por parte de ellos, y es al cual considera el juzgado tener en cuenta al momento de notificar. Entonces, a veces, fijarse o poner el domicilio, en el caso de que no sea la persona que viva ahí por ahí, a lo mejor es un local comercial, que obviamente no se vive en el local comercial, sino se vive en otro lugar, fijar el domicilio real de esa persona para que la notificación en su caso cumpla. Sin perjuicio, y como una uso y costumbre, hacer ambas notificaciones también al domicilio del inmueble que se vaya el día de mañana a desalojar, o si no se va a desalojar, cualquier otra intimación. A veces es preferible pecar en demás que no después encontrarnos con una nulidad de notificación porque no es el domicilio donde se debería notificar, por más que a veces la fuerza que le da la ley, la jurisprudencia o la doctrina al domicilio contractual fijado, a veces cuando encontramos con los criterios también propios de los juzgados que quieren que la persona efectivamente se notifique, más allá que no sea el domicilio contractual y se tenga que notificar el domicilio real. Por eso me pareció importante fijar hacer esa pequeña acotación al respecto. Y hoy tenemos la posibilidad del domicilio electrónico, que bueno, ya lo hemos tratado en varias oportunidades acá. Mi opinión personal, lo utilizaría para ciertas notificaciones auxiliares, pero no para una notificación de desalojo o una intimación que me permita el día de mañana tener que acudir a una deuda, a un reclamo de un desalojo. En esos casos sí, prefiero y aconsejo notificar al domicilio contractual, si sabemos que no es la persona que vive ahí, al domicilio real, que también deberíamos fijarlo también en el mismo contrato, como para tener, digamos, lo que buscan los jueces, y es costumbre en estos temas, es cubrir, que se haya cubierto todas las garantías de la persona a quien nosotros notificamos. Es decir, que ellos se encuentren en la tranquilidad de que uno hizo todos los deberes bien para que no, y que actúa en cierta forma de buena fe procesal también, a los fines de que el demandado se notifique y poder también ellos dictar una medida como es un desalojo, que no vengan el día de mañana con un planteo de nulidad de esta notificación. Yo creo que el domicilio electrónico sí sirve para unas comunicaciones continuas, ya sea en el pago del vencimiento del alquiler, tal vez la actualización del alquiler, el pago de alguna deuda ya sea, puede ser despensas, de impuestos atrasados, de gas, para que no se lo corten. Yo creo que esas notificaciones también van, inclusive para aquellos arreglos, se me rompió tal cosa, cuando me van a mandar un plomero, el plomero va a ser enviado otra cuestión. Hoy también se da mucho uso, y sé que la inmobiliaria está usando mucho WhatsApp en ese sentido, inclusive algunos tienen determinadas, en la misma página de su inmobiliaria, cuentan con un domicilio electrónico de reclamos, como una orden, pongámosle, no es una orden de reparación, pero es una orden de comunicación que le va fijando y se la van contestando, a veces vía WhatsApp, a veces vía mail. Bueno, eso el día de mañana va a servir como elemento de prueba, y nosotros también tendremos que pedirla tanto a la inmobiliaria, si la relación sea como la inmobiliaria, o al locador o al locatario, a los fines también de probar todas las cuestiones que se pueden llegar a suscitar como conflictos del contrato. Esto estamos hablándolo todo como una cuestión de extrajudicial, ¿verdad? Dentro de lo que es la redacción del contrato. Otro tema no menor en cuanto a lo que es el objeto, que es la individualización precisa del inmueble. Y acá nos encontramos, si bien hoy los edificios están todos plenamente identificados, hay algunos que están en fideicomiso, que estamos hablando a veces de cuotapartes, pero también tienen la posibilidad de identificarse. Tenemos también los casos de los que son inmuebles donde se han hecho 3 o 4 departamentos, pero sigue siendo el propietario, y el propietario todavía no ha hecho ni el final de obra, ni tampoco ha hecho la división en prehorizontalidad.
con lo cual es bueno identificar de alguna forma, ya sea en el caso pongámosle, en un terreno donde existan 2 propiedades, o 3 o 4, a lo mejor con un planito identificándolo. ¿Por qué? Porque podemos encontrarnos con la posibilidad de que ni siquiera tenga numeración visible ese lugar, ya sea porque son recién son a estrenar, o directamente pues no tienen interés en hacerlo. Entonces después, al momento de individualizar qué inmueble tenemos que salir a desalojar, puede llegar a generar inclusive en la misma notificación, o al mismo a quién mandamos la carta de documento, o cuando llega el correo te devuelve porque no es notificación visible, o no está claro a quién identificar. Esas son cuestiones que pueden llegar a traer tal vez algún tema de responsabilidad sobre esas cuestiones. No se ha dado, no tengo conocimiento, pero yo creo que sí da lugar por una cuestión de falta de información precisa y clara de qué es lo que se está alquilando. Otro tema no menor, pero que por lo menos lo que estoy viendo ahora cada vez sí se va dando con mayor normalidad, es el inventario detallado del estado del inmueble y del mobiliario. Cuando hablamos del mobiliario estamos hablando de lo que es la mesada, lo que estamos hablando del estado de las persianas, algo que parece o parecía tal vez hace unos años como sin sentido porque estamos hablando del inmueble. Hoy no pasa a ser así, primero por cuanto a lo que son los costos de las reparaciones de eso, el bajo monto de lo que hoy representa alquilar un inmueble como por una cuestión de resarcimiento económico por tener un inmueble, y eso lleva a empezar a denotar, empezar a generar estas pequeñas situaciones en inventario. Habitualmente lo que se hace, independientemente que eso se haga, es dar un tiempo, una vez que el inquilino, estamos hablando de un tiempo, 10, 15 días o a veces un mes, que el inquilino empiece a convivir en el inmueble y empiece a ver cuáles son los eventuales problemas o fallas que se pongan. Y eso es lo que generará, desvirtuará en cierta forma el hecho de que no quede perfeccionado la cláusula que el inmueble se entrega en perfecto estado de conservación. También lleva a que el inquilino, al momento de entrar, y por más que haya firmado esa cláusula de perfecto estado del inmueble, lleve a que haga un mail justamente al locador o a la inmobiliaria detallando todas estas situaciones o estos problemas que se suscitan al momento de empezar a usar efectivamente, hacer el uso y goce, y que ese uso y goce sea acorde a la finalidad propia como lo establece nuestra normativa. Con lo cual, inclusive le da la posibilidad el día de mañana tal vez de hacer la correspondiente rescisión del contrato, ¿verdad? Esperen, porque a veces la tecnología y el mouse no se llevan. Y ahí estamos justamente lo que es también a tener en cuenta lo que es la causa de contrato, y si el contrato es alquiler comercial, habitacional, y después explico el por qué puse temporario. Y al momento de fijar el alquiler comercial, una de las cuestiones a tener en cuenta, y ahí ya hay mucha jurisprudencia, y por lo que yo le adelanté al momento cuando hablábamos de la seña de reserva y las tratativas precontractuales. Como tratativa, inclusive antes de suscribir el contrato y de fijar propiamente, es en el caso que sea comercial, si dicha finalidad o dicho destino está sacar un pequeño preautorización de habilitación por parte de la municipalidad, porque a veces corre el riesgo de que nosotros hacemos la reserva, firmamos el contrato y después nos damos cuenta que no lo podemos habilitar. Pero una de las condiciones para ir a la municipalidad, a veces parece contradictorio, es que para ir a la municipalidad necesita el contrato de locación. Entonces ahí nos encontramos con el gran inconveniente que podemos llegar a tener. Esto sea más en la cuestión obviamente comercial que habitacional, con que en el lugar donde queríamos alquilar y que desde el punto de vista técnico nos daba que podíamos alquilarlo, nos encontramos con una
vaya de la municipalidad, que no nos van a dar la habilitación porque en esa zona no se puede poner el destino que se quiera. Y hablo de destino, los casos que uno ha visto, por ejemplo, para sala de juegos, que no le daban las dimensiones específicas o que por el destino, el lugar donde estaban, no permitían que haya lugar de entretenimiento, o por depósito de determinados materiales inflamables que por determinadas normativas y ordenanzas municipales lo quieren sacar fuera del ejido urbano. Entonces a veces una cuestión de la logística que te cierra el lugar, cierra todo, pero después te encontrás con el escollo de la municipalidad que no te da la habilitación. Entonces me parece que hacer un pequeño, y también por parte de la inmobiliaria, esa información creo que debería darla, porque también no sería una información precisa de cuál es el destino que se le está dando. Si bien es comercial, el destino comercial es amplio, pero se tiene que identificar cuál es el destino que se le debe dar o a qué destino estaría habilitado a darse al respecto. También en cuanto a lo que es, y estamos viendo mucho lo que es el despliegue o en cada esquina, o en cada lugar, o en cada inmueble se están generando bares, restaurantes. Entonces también creo que en esas cuestiones hay que tener en cuenta generar la posibilidad de que te den la habilitación municipal para poder hacerlo y no encontrarnos el día de mañana con un inconveniente de un montón de gastos, de tratativas, de tiempo, que después no podemos llevar a cabo. Entonces me pareció como dentro de lo que es la práctica. Sí, Rodrigo. Perdón, Rodrigo. Como está presencial, por ahí no te figuran dentro de lo... Porque hay gente, estamos en una forma bimodal. Está en a ver, a los que están presentes, ¿se escucha la pregunta o le alcanzamos un micrófono? No es una pregunta, Dale. es un comentario. Yo pongo siempre los contratos en un formato de contratos comerciales que, uno, pongo, digamos, que el destino es amplio, es destino comercial. Y después pongo que en el caso de que cada rubro, digamos, será a riesgo del inquilino, digamos, si se puede, si es factible o no es factible. No están escuchando. Perdón, no están escuchando. A ver si te alcanzamos. No hay otro micrófono, así que te alcanzamos. Sí, que en los contratos comerciales yo lo hago siempre amplio, con el destino amplio, nunca pongo a la casuística. Por ejemplo, para un minimarket, o para un bar, o para un restaurante, uno nunca sabe qué puede pasar con respecto con las habilitaciones municipales. Porque según el metraje de los inmuebles en la municipalidad se precisan 2 baños, un baño, 2 baños más baño de discapacitado. Entonces lo pongo amplio y después pongo que el riesgo del rubro concreto a habilitar es, digamos, para el inquilino, si se lo dan o no. No sé si me entienden cuál es el comentario. Bueno, simplemente eso. Una foto. Gracias, Rodrigo. Voy a coincidir en parte con vos, pero también voy a tener en consideración de que creo que en ciertos rubros debería hacerse un estudio un poco más profundo de esa situación. Más porque lo que conlleva hoy, tanto para favor del locador y locatario, no estoy en pro o en contra de uno, hoy se trae aparejado muchos inconvenientes. El tema gastronómico a veces... Hoy se alquila un inmueble que vos lo ves y está en condiciones para decir, bueno, abro ya mañana. Perfecto. Corren con los riesgos, puedo decir, pero después, cuando quieren sacar la habitación, te dicen, bueno, la campana la tenés que cambiar. Una campana hoy sale 150.000 pesos, más o menos mediana te estoy planteando. Entonces, por ahí son costos que uno no tiene presente. Sí. Perdón, Walter. Perdón, Hernán.
Sí, no, un pequeño aporte que quería... Sí, no, una pequeña corrección y un pequeño aporte, porque todo lo que uno haga siempre va a traer pros y contras. Es una buena opción el tema de no poner el destino específico, solamente la finalidad comercial, pero después el otro inconveniente que puede llegar a darse es que puedan variar el destino dentro del ámbito comercial. Supongamos, yo lo alquilo para panadería y le pongo comercial y después no funciona la panadería y ponen una carnicería o ponen un bar. Entonces, esa es la contra de no poner específicamente el rubro al cual se lo alquiló. Ese es también el otro inconveniente que puede llegar a traer, es la única, una observación. Te doy un claro ejemplo de lo que acabas de señalar, que trajo también intercambio de cartas documentos. Un contrato de locación donde un pelotero, o sea, había alquilado un pelotero, pero se puso finalidad comercial. No funcionó el pelotero, puso una agencia de auto. Entonces son cuestiones por ahí que el propietario estaba enojado porque había hecho inversión en su momento porque los requisitos de habilitación de un pelotero les puedo asegurar que es infinito e interminable. Creo que está a los 3 años de contrato y todavía nunca terminó la habilitación municipal final. Porque cada vez que viene, continuamente te van aplicando nuevas cuestiones. Pero lo cierto es que el locatario se cansó, vio que no funcionaba, no tenía mucho movimiento, el local era muy grande, sacó todo, sacó el pelotero, sacó la cocina, sacó todo, y ¿qué puso? Como tenía una gran vidriera, agencia de auto. Y él tenía la habilitación, tenía el contrato con la finalidad de comercial. Entonces sí, yo coincido que hay que ser un poco más específicos, porque después también encuentran la otra ida y vuelta, ¿verdad? Sí, Rodrigo. Sí. Después viene la otra. Más fuerte, por favor. Después viene la otra. Cuando pasó a la agencia de auto, después el inquilino te manda la carta de documento, el piso no está preparado para el SOS. Claro. Entonces le tiran una rajadura. Hace mención, Rodrigo, para aquellos que no lo escuchan a Rodrigo, hace mención que justamente en el caso que yo acabo de señalar, se daría la posibilidad de que el propio inquilino termine notificando al propietario de que el piso del local no está preparado para tener autos, y eso se genera rajadura que ellos no se van a hacer cargo. Después viene el reclamo por el artículo nuevo de que deja de pagar el alquiler por el tema de la rajadura, para hacer las compensaciones por la rajadura de cuestión. Sí, por eso. Hoy como está, yo cuando salió la ley y la empezamos a analizar, aquellos que han visto un contrato de alquiler de algún shopping, parecen manuales, porque está el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. Yo creo que hoy vamos a una tendencia a cada día más determinar más cada situación, justamente para tratar de evitar esos conflictos. A veces uno peca en hacer algo rápido, ponerle solamente el domicilio de inmueble, el local comercial en tal ubicación, y sigamos para adelante, y después nos encontramos con serios problemas al respecto. Porque después están todas las mejoras que aquel inquilino que también hizo, como bien señaló también Rodrigo. ¿Qué son? Mejoras comunes, propias de la actividad, mejoras de las cuales son muy onerosas, con lo cual es el propietario quien debe hacerse cargo, por más que el... Perdón, ¿qué me decía, abuelo? Ahí lo tengo al anfitrión, al coanfitrión. Tendrás que irte... Se me va a salir. Bueno, por eso se dan todas esas particularidades, donde después las mejoras que hagan a veces son de determinadas calidad que exceden el simple mejoras que tiene que hacer a cargo del propietario. Uno de los casos, en el caso
lo que yo planteé por el tema planteé solamente por el tema de una campana, de una roticería o de una cuestión, pero después sacar la campana Yo pedí tampoco... una losa nueva. Vos pediste una losa nueva. Bueno, Preparado mirá. para eso, ¿sabe cómo amarré el asunto? No, por eso mismo. Son cuestiones bien, me parece a mí, hoy, más en el mundo comercial, a tener en cuenta, porque no estamos hablando de valores bajos, son realmente muy onerosos y generan, sí, mucho conflicto. Entonces, nuestra función es tratar de evitar esos conflictos. Bueno, lo que es me interesaba más, el alquiler habitacional no tiene mucha conflictividad, es más habitual, más de lo que señalamos quién vive en el inmueble. Después voy a traer otros temitas también que hemos pasado, pero la diferencia con el alquiler temporario, hoy está bien especificado lo que es el alquiler temporario y muchas inmobiliarias, y esto también es habitual y hasta ha salido en publicidad, de que para engañar los 3 años se viene haciendo alquileres temporarios por el plazo que establece. Si bien, en algunos casos, como siempre digo, lo podés hacer, la situación te da cuando se genere el conflicto de dicha condición y cuál es la naturaleza real de ese contrato, que excede más propiamente del temporal y se trata de una habitacional y simplemente es una simulación de eso. Lo cierto es que se puede dar, yo al menos a mí no me ha tocado, coincidimos con Germán, lo hemos charlado al respecto y a veces pasa más por una cuestión de costos, pero a veces una cosa, y uno tiene en consideración el alquiler de un inmueble de un departamento de 2 dormitorios, 3 dormitorios, pero también tenemos que evaluar que a veces estos temas también se dan en contratos donde figuran o están en un country. Y los valores de alquiler de country no estamos hablando de 40, 50, 100 mil pesos, estamos hablando de 400, 500 mil pesos en algunos casos. Entonces, la diferencia entre evaluar la posibilidad de hacer una conflictividad entre alquileres temporarios, que es habitual a veces hacerlo en ese sentido, y por cómo se van dando los aumentos que están, a veces los aumentos que establece la ley son ajenos a la inflación, o ya sea por la oferta o por la demanda, por un montón de circunstancias, que no es el tema y ya lo hemos charlado, puede llegar a surgir el problema, el inconveniente de plantear la nulidad de ese contrato hasta por el propio inquilino, la nulidad, la simulación de ese contrato temporal y transformarlo en un contrato con lo que importa, el daño y perjuicio, más el reclamo que se le puede llegar a dar al caso concreto. Entonces, hoy hay también que evaluar esas situaciones a tener en cuenta. Lo hago como simple comentario de temas prácticos que uno ha estado viendo y analizando. Bueno, en cierta forma ya avanzamos ya sobre este tema, sobre el plazo, ya sea los habitacionales, comercial los 3 años, el temporal, y lo más importante de esta es la posibilidad de la finalidad determinada. En ese caso, de finalidad determinada, ya lo hemos visto, ya sea para el caso, por ejemplo, de un estudio de un posgrado específico que a lo mejor lleva, o de una especialización que a lo mejor lleva 1 mes, 2 meses o 6 meses, o ya sea por a lo mejor por algún tema puntual de que mudo con la familia porque estoy haciendo refacciones en mi casa que es imposible de vivir, entonces no quiero un contrato de alquiler ni de 3 meses ni de 6 meses, porque a lo mejor la refacción va a llevar 8 meses. Temas médicos. Entonces, en esos casos, creo que hoy la determinación específica de lo que es la finalidad para excedernos de los plazos y no caer en los plazos normales, tiene que ser precisa y además también por una cuestión de responsabilidad documentada. Es decir, si voy por una cuestión quirúrgica, mínimamente algún dato médico, obviamente la historia clínica no se puede pedir porque es confidencial, pero sí algún elemento que permita por parte del médico que tiene que tener ese tratamiento puntual. También en el caso, si se da por una especialización,
acompañar la documentación que da lugar a que se da por ese tiempo, e inclusive en caso, como comenté, las refacciones de una casa, el proyecto del arquitecto, la iniciación de la obra y el tiempo aproximado que va a llevar. De esa forma nos evitamos el día de mañana, primero, de ser engañados como inmobiliaria, por esos plazos puntuales, y también, por el otro lado, la tranquilidad de que sea por esa financiación y de que el inquilino no, a lo mejor por una cuestión propia de que el locador, para evadir los plazos legales, es un arma que también tiene el inquilino de frustrar, digamos, ese engaño o esa simulación. Como el clásico también el de los contratos temporales. Sigamos, otros temas no menores, animales domésticos, y el principal de los animales domésticos es la raza del animal que va a vivir en el departamento. Entonces, volvemos nuevamente a la información. Primero, el reglamento de copropiedad en caso de que sea edificio, ¿cuenta con la habilitación de tener animales? O en algunos casos, como sí me ha tocado, y aunque les parezca más de uno, la prohibición del reglamento de copropiedad de tener animales. Entonces, llega la posibilidad de que te den el desalojo de un animal, sí. Está la posibilidad de que se genere el desalojo de un animal. Y específicamente, sí. Y acá empieza a jugar varias doctrinas. Fallo de primera instancia, negativa, fallo de cámara, le dan el desalojo 10 días para deshabitar el animal doméstico del inmueble. También estamos domésticos peligrosos. En algunos fallos también se ha encontrado de que, si bien, por más que el reglamento establezca, estamos hablando de propiedad horizontal porque por ahí es donde hay mayor conflictividad, si se da la posibilidad que, independientemente de que el reglamento así lo establezca, que es en beneficio de todos los propietarios, que la peligrosidad, o que esa peligrosidad se dé en forma efectiva. No solamente que el animal que haya una prohibición de tener animales, que haya una prohibición de tener animales de raza peligrosa, sino que a su vez como requisito extra solicita la efectiva concreción del peligro, o la existencia real del peligro. Más allá que el animal sea peligroso, por testigos, por otras cuestiones, que esa peligrosidad sea evidente, o que haya efectivamente algún caso de daño de alguna persona que genere esa peligrosidad. Pero perdón, Pablo, ¿cuál es la acción? Desalojo del animal. Bajo las normas que nosotros utilizamos. Sí, por contractual. Y cumplimiento. Digamos, a mí me ha tocado por parte también de los coadministradores, porque también se me suscitó, asesoro a gente que administra propiedades, y se da la posibilidad de la responsabilidad del administrador por no iniciación. Caso concreto puntual, un dogo en un departamento donde querían el resto de el reglamento de propiedad, prohibición de tener animales domésticos, concreto y puntual. Fue la finalidad del proyectista, un inmueble 3 años de antigüedad, nuevo. Terminado, escriturado, con administración, no ya del fideicomiso, otro administrador, pero las normas puntuales específicas del fideicomiso, al momento de venderlo, es no tener animales domésticos. Obviamente, después de 3 años, cambio de dueño, se hizo el inmueble se cedieron las cuotas porque se vendió desde pozo hasta que se terminó. Se fue cambiando. Igualmente el reglamento salió al momento de escriturar, prohibición de tener animales domésticos. Bien. Problema puntual, una persona con un dogo no había generado ningún... al principio lo sacaba a la zona en la cochera, libre, sin cosas, empezó a haber problemas, conflictos. La gente que hizo se empezó a tener reclamos hacia el administrador
obviamente notificó, hasta la notificación con escribano, constatando que era un perro peligroso, que estaba libre. ¿Qué hizo el dueño? Puso correa bozal. Entonces, y siguió teniéndole. El resto de los propietarios queremos que el perro se vaya porque hay niños dentro del inmueble, queremos que el perro se vaya, ningún problema. Ahí de quién empieza a ser la responsabilidad, porque ya estaba el consorcio propietario que le reclamaba que salga el animal al administrador, el administrador en cumplimiento de sus funciones y por una norma específica del reglamento de copropiedad que le prohibía tener animales domésticos. Entonces empezó a hacer un sondeo de animales, había canarios, es un animal doméstico. Había gatitos, eran animales domésticos. Había chihuahua. Algún pescadito. No, la verdad que el pescadito no se comprobó. Pero de 12 departamentos, 2 por edificio, eran 24, 10 había animales. ¿Y la acción contra quién iba? Consorcio tal contra perro Juancito Salchicha. Contra el propietario. Sobre desalojo. Contra el propietario. No, encima no era inquilino, estamos hablando que no es persona, en este caso era un propietario encima. Entonces, en definitiva, ¿cómo lo terminamos arreglando? Asamblea extraordinaria, convocada, al solo efecto de tratar la prohibición de animales domésticos, no llegar a la modificación, pero sí que se toma la decisión qué se hacía, porque si la decisión de desalojar era no solamente al animal malo, sino al canarito, al chihuahua, y obviamente al animal peligroso. Decisión, no haga nada, le dijeron al administrador. No sé. Decisión final, instrucciones precisas al administrador, no haga ninguna acción. Se llevó a esa decisión, se notificó a todos los copropietarios para evitar, fíjense, la responsabilidad del administrador. Lo que parece fácil fue horas y horas de reunión, análisis y trabajo, doctrina y jurisprudencia, con intercambio epistolares. O sea, fácil, 4 cartas documento de ida y de vuelta, a ver qué hacíamos, porque también el propietario quería saber quién era el consejo de administración, porque le quería iniciar juicio, daño y perjuicio por discriminación. Entonces, o sea, completito el tema para evaluar. Por lo menos esto se solucionó de esta forma. No significa que el día de mañana, y te vuelvo a repetir, fallos desalojando animales, los hay, y hay fallos a favor y fallos en contra. Por lo menos el que yo llegué a consultar fue un fallo de Cámara, donde a pesar de que el juzgado de primera instancia negó el desalojo del animal, el fallo en segunda instancia hizo lugar al desalojo y le dio 10 días. Inclusive vi una noticia, inclusive fue tema de WhatsApp, Facebook, de un animal que le habían dado 10 días para desalojarlo en Buenos Aires. Y que estaban también todas las organizaciones pro animales en contacto para ver cómo podía sacar esa situación. Así que sí, hoy está la posibilidad. Después se tendrá que ver qué opina cada juzgado y en definitiva qué opine la Cámara. Esto no va a llegar a un recurso extraordinario, pero no encontré fallos en materia de desalojo de animales en Santa Fe. En Rosario, al menos. Lo busqué, hice una búsqueda rápida, tengo que dar fe también al respecto, pero no encontré. Lo que sí me basé en todo el resto de la documentación. Pero, ¿qué pasa si lo ponemos o no lo ponemos dentro del contrato de locación? Bueno, hay que fijarse que en el caso de propiedad, ¿qué dice el reglamento de copropiedad respecto de animales? Si está prohibido en el contrato de locación, hacer saber que está prohibido. Si tiene animales, el señor va a tener que desalojar o resolver el contrato. ¿Es una posibilidad? Sí, es una posibilidad de resolución contractual por incumplimiento de una norma que expresamente para mí tiene que estar establecida en el contrato de locación. Esto sí, lo que son animales domésticos, en cuanto a la diferenciación entre animales domésticos y animales de raza peligrosa, lo he visto en contrato de locación de barrios privados. Son comunes, normales.
Reparación de urgente o no urgente, creo que para avanzar un poco ya lo ha tratado muy bien Germán la última vez. Otro de los temas es el seguro. ¿Qué pasa con el seguro? Yo por lo general, dentro del contrato de locación, ya estimo el valor sobre la suma que se tiene que asegurar. Porque si bien ponemos habitualmente el seguro es a cargo del locatario, después te dicen, no, pero ¿por cuánto lo querés? No, pero pará, si a mí yo lo pongo por $50.000, me sale 2.000 pesos, pero si lo pongo por 25, pero por más que se queme, nunca se te va a quemar todo el edificio, te lo hago por 25, pero me sale 750 pesos. Pongan en el contrato de locación la suma a asegurar y es una discusión menos que vamos a tener. Situación que vuelvo a repetir, también tiene que ser aclarada de antemano al momento de contratar. Otro tema también no menor, corte de suministro de gas. Si sabemos o estamos en condiciones de que en cualquier momento puede llegar a cortarse el gas, ver la posibilidad eso de tenerlo en consideración en el mismo contrato. Y cómo va a ser la pauta a seguir, porque después son verdaderos dolores de cabeza que los propietarios no le quieren descontar un peso, los inquilinos quieren que le pongan todo eléctrico, o como me salió esta semana de una inmobiliaria que quería, el inquilino le quería que le pague, no le cobren el alquiler, para así se iba a un hotel y le pagaba la diferencia al propietario para ir del hotel. Bueno, solicitud, vamos a encontrar de todo, después se termina arreglando. El propietario en esos casos considero que debe hacerse cargo de todos los elementos para el destino de la propiedad y poner todas las cuestiones eléctricas, ya sea termotanque eléctrico. Hoy hay termotanque eléctrico que tiene muy buena distribución de agua para toda la casa, y los elementos de un horno eléctrico y un hornafe eléctrico para sacarlos del apuro. Por lo general siempre se hace eso se fija el porcentaje en más de lo que se consuma del último, que también es la última factura, pues depende si era verano o invierno, o si no del mismo periodo del año anterior. Lo que pasa es que hay que ver si estaba habitado o no estaba habitado. Son temitas no menores, pero lo cierto es que por lo general siempre hay un preacuerdo de un 20% en la rebaja del alquiler y forma parte de la compensación por el uso mayor de la energía eléctrica que se le da. Lo que estoy hablando es vox populi, no como una cuestión 20, judicial, 30%. entre un 20 y un 30%. Pero, perdón, por otro lado, lo que consume más en energía eléctrica va a consumir menos en el gas, que lo que pasa por ahí, uno quedó con la idea de años atrás que el gas era muy barato y hoy está bastante equiparado los costos. O sea, no es tan más caro calefaccionar con electricidad que con gas. Exactamente. En Chile hay facturas de electricidad en cero. O sea, que te viene 0,1. Eléctrica, digamos, solar. Hoy también está la posibilidad. Bueno, sí, no es el tema de hoy, pero lo charlamos en otro momento. Si querés, el tema de la energía solar y el poner el acceso de esa energía solar al consumo de la EPE. Pero bueno, sigamos. Bueno, vamos a lo que son las notificaciones extrajudiciales. Como regla general, la notificación al domicilio contractual se tiene por válida, aunque se niegue a recibirla o no se puede perfeccionar por motivos imputables al locatario. Esto dice la norma. Cuando vamos a nuestros queridos juristas, quiere que se notifique y mande oficio a la Cámara Electoral y al padrón a los fines de cuál es el último domicilio. Por lo cual, como ya adelanté, no quiero volver a ser reiterativo en ese punto. Tratemos de notificar siempre la notificación de temas importantes, notificación por carta documento. Correo argentino, Andreani, por lo menos la que yo considero que los juzgados no tienen validez. Notificación electrónica de esos temas puntuales, yo no lo aconsejo. A veces, no solamente notificación al locador o locatario, sino, en el caso de que existan deuda, a los fiadores. También notificación por carta documento, sin perjuicio de enviarle una notificación también electrónica para resguardarlo.
pero también para ponerlo en aviso. Hoy es el costo del valor de la carta de documento, sabemos que no es barato, y cuando eso lo multiplicamos por el locatario, a veces son 2 locatarios, sumado a 3 garantías o 4 garantías, y sí, te gastás 6, 7 mil pesos más los costos del honorario del abogado, gracias a Dios, y aquel que lo pueda cobrar, a veces que lo pueda cobrar, no es menor. Estamos hablando de 10, 15 mil pesos, cuando se lo dicen al cliente, se vuelve loco. Bueno, es un problema de él, pero si no, ya también empieza a jugar una cuestión de responsabilidad profesional de no notificar adecuadamente. Mi consejo, háganlo. Notifiquen a todo lo que tengan que notificar, el costo que tenga que hacerse. Lo negociarán, charlarán, pero el problema está, y hay que tratar de no solamente solucionarlo, sino asesorar adecuadamente cuáles son las formas que tiene que darle. La finalización, y ahí vamos un poco más con los plazos. En cuanto a lo que es la finalización del contrato comercial o habitacional, la intimación es por entrega inmediata. No hay hora, no hay plazo, no hay día a tener en cuenta. Venció el contrato, a veces, inclusive en estas cuestiones, es 10 días antes, 15 días antes, notificarle que tal día vence el contrato y que lo tienen que entregar tal día, tal hora, en tal lugar. Listo, no dejamos lugar a duda cuándo tiene que hacer entrega del inmueble. Más si es un inmueble importante. Pasó el plazo, no entregó el inmueble, intimación de notificación por entrega inmediata. Fijación de día y hora cuándo va a recibir la llave. Intimación de pago, para caso habitacional, 10 días. En caso comercial, no tiene fijado plazo legal de cuánto tiempo hay que intimar. Por uso y costumbre, y a veces los jueces en ese sentido saben, y yo lo uso como uso y costumbre, pongo los 10 días igual que habitacional. Puedo poner 24, 48, 72 horas. Por una cuestión de uso y costumbre que no hay normativa específica al respecto, puede poner el que quiera. Yo personalmente fijo el mismo que el habitacional, que son 10 días. Entonces sé que puedo poner 15 si quiero, pero sé que por lo menos de eso quedó cubierto una norma análoga al respecto. Reparación urgente, 24 horas una vez notificado. Esto ya lo sabemos, los problemas que trae, es de materialización imposible. Por eso, como bien planteó Germán, a veces hay que tener determinado una forma de cómo poder hacer esas reparaciones o qué protocolo se tiene que hacer para hacer y no llegar a esta notificación y hacer esa reparación urgente por parte del locatario. Reparación urgente, no menor de 10 días, acá tenemos tiempo de sobra para poder plantearlo. Las compensaciones se tienen que hacer previa notificación fehaciente con el detalle de los mismos y obviamente la conformidad, y esto en la medida que no sea rechazado también por el locador, ¿verdad? Pero son todo lo que requiere notificación. La resolución anticipada, 1 mes de anticipación, 3 meses, si hay 3 meses o más de anticipación, y 6 meses de contrato no se paga indemnización. A los fines de que el locatario, si quiere resolver en forma anticipada y no paga indemnización, tiene que hacerlo con 3 meses o antes. Solo habitacionales. Habitacional, sí. Sí, no lo puse acá. La convocatoria de renovación de contrato, dentro también habitacional, dentro de los últimos 3 meses y en un plazo no mayor a 15 días corridos. Son todas las notificaciones que tienen que hacerse. La notificación, lo más concreta y puntual y no olvidarse de ningún detalle al respecto, ¿verdad? Y cubrirse con los plazos. El que me parece que por ahí más inconveniente puede llegar a traer son el tema de las consignaciones. Y es que, en cuanto a lo que es la extinción de contrato, la entrega de llaves, en ningún caso se adeudará alquiler, ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efecto de que reciba las llaves del inmueble. O sea, siempre estamos en cumplir dicha notificación. La consignación judicial dentro de los 10 días siguientes a la notificación. Entonces hay que tener en juego ese juego de plazos, porque ¿qué pasa si nos pasamos esos 10 días? La consignación es válida.
Y recuerden que acá también voy a adelantarme que hay una cuestión de mediación previa obligatoria. Estamos hablando de consignación. O desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave, si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo. O sea, fíjense ustedes cómo juega el tema de lo que son las notificaciones y cómo se debe tener en cuenta. También en cuanto a lo que es la negativa a recibir el pago de los alquileres. La intimación del locatario tiene que ser por 48 horas, vencido el plazo ante el silencio de proceder a la consignación judicial. Tampoco pone plazo para hacer esa consignación, pero tiene que ser, digamos, en forma casi determinada, con determinada inmediatez al respecto. Claro, por eso estamos medio jugados con los tiempos. Después de nosotros viene otro instituto y por eso quería apurarme. De ahí viene el tema de lo que es la mediación previa obligatoria. Me voy a lo que es el cobro de peso y consignación, que es el último punto, justamente para definir estas cuestiones. En el cobro de peso, la mediación, tanto el desalojo como el cobro de peso, es optativa. La que era obligatoria por la 14.008 ya dejó de ser obligatoria, hoy está optativa. La ley nacional te dice que tiene que ser gratuita inclusive, y obligatoria. Hoy, como nosotros tenemos la 13.151, tenemos una norma específica al respecto, y se fija tanto el desalojo como cobro de pesos, el tema es optativa. Con lo cual acá, ¿cómo juega con la consignación judicial? ¿Por qué? Para consignación judicial no es obligatorio, para la consignación judicial es obligatoria, o debería ser obligatoria la mediación previa judicial. Analizando esta cuestión, ya hay un fallo que pongo ahí, ya fue materia de análisis por parte del instituto en otra charla que dimos, específicamente en ese caso concreto se dio de que el locador había iniciado el juicio de desalojo por falta de pago y no optó por la mediación previa obligatoria, directamente inició el juicio. Obviamente el demandado había consignado el dinero con posterioridad al cobro. Quien era el locador y había iniciado el juicio de cobro de pesos, solicitó la excepción de falta de excepción de mediación previa obligatoria. La Cámara, creo que con muy buen criterio, fijó que como el propio locador había iniciado el cobro de pesos sin recurrir a la mediación previa obligatoria, consideraba que no había materia de transigir en una mediación prejudicial. Con lo cual, llevar al locatario a la obligación de una mediación previa obligatoria, por más que la ley específicamente así lo obligue, no tendría ningún sentido. Entonces rechazó la excepción de mediación previa obligatoria con este argumento que le acabo de señalar. El fallo es el que está ahí abajo, donde establece, pero en circunstancias especiales, circunstancias de que el locador ya había iniciado la demanda y el locatario hizo la consignación con posterioridad. Habría que analizar estos puntos con otra forma. Tal vez si la consignación se hizo y el locador no hizo ningún cobro de peso. ¿Va la consignación o no? ¿Va la mediación previa judicial obligatoria o no va la mediación previa obligatoria? Para mí sí. Bueno, son para las cuestiones a tener en cuenta. En cuanto a lo que es impuestos, tasas y servicios, esto está ligado a la prestación de pago periódico. Perdón, Pablo. Sí. Perdón, Pablo. ¿Me podría hacer el favor de leer los autos? Porque justo, vos sabés que ese último renglón lo tapa de la filmina completamente al fallo. El último renglón dice autos. Lagorio Julieta contra Feldman Marta sobre pago consignación. Es del 2014. De Cámara de Circuito. Están en la página del Poder Judicial. La pueden sacar. De hecho, yo esto lo saqué de ahí. Muchas gracias, Pablo. No, por nada. Reconvención, tema no menos importante.
recuerden que pueden reconvenir en la mediación previa obligatoria, porque si no, ahí sí, teniendo la posibilidad de hacerlo y no haberlo hecho después de reconvenir en la demanda, propiamente dicho, puede dar lugar a la cuestión. También se puede dar el mismo concepto de si no lo inició, porque ¿qué puede pasar? Yo, actor, cobro de peso, decido hacer la mediación previa judicial obligatoria. Hago la mediación previa judicial obligatoria. Optativa, pero opto por hacerla. La hago. Me llego, vienen, no vienen, lo que sea. Pongamos que ven, no reconviene, voy a la demanda, planteo la demanda, reconviene en la demanda. Pero no fue mediación previa obligatoria. Vos transcurriste la mediación previa obligatoria y no reconvino la mediación previa obligatoria. ¿Va la excepción de previo especial pronunciamiento? ¿Va aplicarle la excepción de previo especial pronunciamiento? Yo lo planteé en un juicio y gané la excepción. O sea... ¿Vos consideraste que sí? No, yo hice al revés. Él optó, no hizo la mediación, optó. Justo en ese caso se daba la opción, estaba la 14.008 que era obligatoria, así fue. Yo planteé la excepción de la obligatoriedad de la mediación. Fuimos, pero yo, y a su vez, uno de los argumentos que aduje, más allá, porque después cuando se empezó a tratar de resolver, ya esa exigencia ya había prescrito, ya había caducado, ya no era más exigible. Entonces corría con el riesgo. Mi argumento era que yo iba a reconvenir. Iba a reconvenir en la misma mediación previa obligatoria que no había dado la posibilidad de analizarse. De hecho, el juzgado nos mandó a mediación, hicimos la mediación, yo reconvine en la mediación y todavía estoy esperando que me corran tal lado de la demanda porque voy a reconvenir dentro de la demanda. Es justamente un tema de cobro de pesos con mejoras importantes respecto de un local comercial donde hizo mejora de iluminación, de mejoras que quedaron, que se hicieron para quedarse, y costosísimas, de elevado costo. Entonces yo creo que esa cuestión es... Entregó la llave, hicimos contratación por escribano público, dejamos un sistema... En el cobro de peso, no en el desalojo. En el cobro de peso. No, el desalojo se entregó la llave, todo, fue una cuestión de cánones y compensaciones y que venimos justamente en discusión, pero hay en juego también un sistema de frío-calor con un equipo de frío-calor de casi 1,5 millones de pesos. No quiero, perdóname si le planteo los números, pero a veces estos números suelen servir del por qué uno también hace los reclamos. Con todo un juego de colocación de la electricidad con normas DIRAM no sé cuánto, muy específica. O sea, cuestiones que no es que sirvieron para eso y se sacaron, siguen estando y lo están alquilando con esos mismos cuestiones. Todas esas mejoras que se hicieron, ¿fueron consensuadas? No fueron consensuadas. Por eso es toda una cuestión. Lo que pasa es que también en el medio hubo un corte, estuvo un año cerrado por corte de gas, que fue también lo que llevó también todo un tema de habilitación comercial. Estuvo un año cerrado por corte de gas, con reticencia de los propietarios para hacer entrega y hacer todas las mejoras, que también tuvo que hacer. O sea, ahí venía media desgastada, conflictiva esta cuestión. ¿Podrían considerarse necesarias? Yo creo que más necesarias, suntuosas. O sea, exceden el valor normal habitual de acomodar algo. Y más allá que hoy, distinto es si vos, como decíamos, vos hiciste todo algo para poner un pelotero y después lo transformaste en una agencia de auto, vos no le das más uso a eso. El tema es que todo lo que vos pusiste ahí hoy, no está más el inquilino, a cual yo represento, pero vos lo seguís usando y usufructuando. Y el que lo ¿hizo alguna mejora o modificación? No, lo está usando tal como yo se lo dejé. Entonces eso pasa a ser un patrimonio del tema, que son mejoras que exceden. Por más que el contrato decía todas las mejoras van a quedar a cargo de él, sí, pero a ver,
también hay cierto grado de razonabilidad, de arbitrariedad en los contratos. Bueno, esto es lo que se está discutiendo. ¿Qué saldrá? No sabemos qué podrá llegar a salir. Pero veremos en la discusión. Digamos, mi cliente, por lo menos, consideramos que tiene elementos como para justificar lo que le están reclamando también, como un cierto grado de compensación, porque estuvo un año sin gas, sin poder abrir el negocio, porque no había forma de llevarlo a la electricidad para que te lo habilite la municipalidad. O sea, era toda una traba. Lo que deberían haber hecho en su momento, de haber rescindido el mutuo acuerdo de contrato, no, siguieron los dos. Y bueno, hoy nos encontramos con el reclamo de 1 año y medio de alquiler que estuvo cerrado el inmueble. Ya me senté, no te miento, 10 veces me senté a negociar. Imposible sentarse a negociar. No voy a decir el nombre del colega porque no corresponde. Porque a veces el colega también sigue las instrucciones de su cliente. ¿Estamos? Bueno, no tenemos mucho más para avanzar, más que darle las gracias por estar y compartir estos momentos en el taller. Desde ya, como ya saben, aquello que tenemos nosotros un grupo de WhatsApp del instituto, a quien que se quiera sumar, bienvenido. Ahí está mi número de celular, mándenme un mensajito, yo lo incorporo automáticamente. Tiene que ser abogado, o mandarme un mail y obviamente lo voy a incorporar también de la misma forma. El doctor Germán Balea se encarga de fijarse la guía del foro y sacarlo. Tiene que, no sé cómo dejarlo de compartir. Ahí está. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si alguno quiere preguntar algo, habilite ese micrófono. Hay 9 preguntas. No sé si son 9 preguntas o son 9. No, son... Acá, a ver, acá hay una. Sí, pero una pregunta. Bueno, si no hay preguntas, tenemos que dejar el espacio al Instituto de Mediación que sigue a continuación del nuestro. Cualquier cosa, aquello que los podamos seguir haciendo a través del WhatsApp, la seguimos a través del WhatsApp. Y si no, lo vemos. Gracias por la presencia a los que vinieron en forma